¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por conectar con La Mirada. Un placer para nosotros iniciar el fin de semana con ustedes, sobre todo con un programa especial, porque para comenzar hacemos una expansión de La Mirada para ponerla en el conflicto en Irán. ¿Verdad, Víctor? Así es, tenemos la oportunidad de compartir directamente desde Buenos Aires, Argentina, por vía Zoom, con el analista geopolítico internacional y escritor Cristian Lamesa, que va a estar coordinando con nosotros su mirada con respecto a esta situación en Estados Unidos. Me decías, Lisette, que ayer el primer ministro israelí Netanyahu le está pidiendo al presidente Trump que no intervenga. Hoy ha sido una información, bueno, sí, ciertamente del día de ayer, sí, que no produjo una intervención en Irán, donde el conflicto viene de lejos. Parecía haberse apaciguado el año pasado, pero 2026 ha entrado con conflictos internos y de nuevo la participación de Estados Unidos e Israel. Cristian, buenas noches y bienvenido al programa. Hola, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes, a través de ustedes también con la gente de República Dominicana. Un placer. ¿Diría usted que uno de los propósitos de este conflicto, la participación de Estados Unidos e Israel, es debilitar el famoso eje de la resistencia, es neutralizar Irán como parte de ese núcleo en Medio Oriente que representa una amenaza según Israel y Estados Unidos? Son múltiples las cuestiones que se juegan cuando hablamos de Irán. En principio, el famoso eje de la resistencia, ya con la caída de el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, se vio muy debilitado porque evidentemente Siria era una parte central de este eje de la resistencia, junto con Hezbollah, con los ¿Hutíes? yemeníes, los hutíes de Yemen y bueno, pero yo creo que el tema central en esto es ese enconado enfrentamiento que hay por ambas partes, de Irán hacia Israel y de Israel hacia Irán. Yo creo que eso es lo principal que se juega acá. Y esa intención del primer ministro israelí de arrastrar a los Estados Unidos a un conflicto abierto con la República Islámica, que eso, Lisette, pudimos verlo claramente el año pasado cuando fue esa famosa guerra de los 12 días, que si hacemos memoria podemos recordar que el presidente Donald Trump públicamente le había aconsejado y le había casi dicho abiertamente a Netanyahu que se abstuviese de cualquier ataque, por lo menos hasta la ronda de conversaciones que iban a tener un domingo, y el viernes anterior es cuando Netanyahu realice ese ataque. Y que tampoco fue casual como Donald Trump prácticamente no movió un dedo hasta que ya la resolución del tema iba a pasar a palabras mayores, digamos, con el tema este de los lugares donde según Israel se estaba llevando adelante el programa de armamento nuclear iraní. Repito, esto según la versión de Netanyahu. Y hay versiones que dicen que habría habido cierta coacción por parte del premier israelí de plantearle a Donald Trump que si no se plegaba un ataque contra ese lugar, que supuestamente era una amenaza existencial para Israel, el Estado hebreo iba a atacar con armamento nuclear, porque no cuentan con el armamento, estas bombas antibúnker que usó Estados Unidos. Ahí es cuando se mete Donald Trump y se resuelve y se termina con esta acción. Pero yo, en este caso puntual, que arranca como una protesta espontánea, creo que sí hubo infiltración de diferentes servicios de inteligencia, lo que tal vez para muchos fue sorprendente, cómo en prácticamente 24 horas se desistió de un ataque, y esto creo que también tiene sus explicaciones. Pero, Cristian, ¿cuál sería digamos, las consecuencias? ¿Cómo evalúa usted las consecuencias
de que Trump no haga caso omiso a esta solicitud de Netanyahu y proceda con el ataque que ha advertido a Irán, más que hemos visto que el secretario de Guerra, Peter Hegseth, y también el jefe de Estado Mayor General Conjunto, las tropas, ya han ido movilizando las diferentes tropas norteamericanas en posición de ataque para Irán. Yo lo hablaba ayer, si no me equivoco, sí, en el día de ayer por la pantalla de Negocios Televisión, ese canal prestigioso de geopolítica español, y decía que cuando se hablaba todavía de la inminencia del ataque, yo decía que en realidad yo no veo la intención abierta de Donald Trump de meterse justamente, y valga la redundancia, de forma abierta en un conflicto armado con Irán. Creo que va en contra de sus intereses, de su política interna hacia su electorado, el famoso MAGA Movement. Y sí creía que esto de incentivar a la gente a que siguiese protestando tenía que ver con mantener esa especie de revolución de color y que no se desinflase, por decirlo coloquialmente. Al mismo tiempo, mientras yo decía esto al mediodía del día de ayer en Negocios Televisión, una última hora anunciaban que se había interceptado a kurdos, milicias kurdas armadas ingresando clandestinamente por Irak, que esto lo pusieron sobre aviso los servicios de inteligencia turcos, que sería obviamente la forma de desestabilizar sin meterse abiertamente. Hay que recordar que los kurdos han sido una especie de mano en la sombra de la CIA en Medio Oriente. Esto, por más que En su los guerra kurdos contra tengan los muy buena chiitas y los prensa. sunitas. Exactamente, porque recordemos que hay población kurda en Irak, en Siria, en Turquía, en Irán, y tienen obviamente ambiciones separatistas. Entonces siempre fueron como utilizados por la CIA en Medio Oriente. Yo creo que, resumiendo, Víctor, yo creo que lo que ocurrió en cierta medida fue que a una protesta legítima por una situación económica, ¿cómo describirla? Bastante mala por parte de Irán. Evidentemente también han tomado medidas, más allá de las sanciones y el bloqueo, han tomado medidas económicas que han resultado ruinosas para la población, con una inflación grande, una caída del valor del rial. Y digo que algo mal habrán hecho porque yo estoy muy seguido, gracias a Dios, en Rusia, y es el país más sancionado en la historia de la humanidad en guerra contra la Organización Atlántica, que son 32 naciones, y Rusia no para de tener una economía pujante. Entonces, no siempre hay que explicar estas cosas a través de las sanciones, si bien obviamente dificulta mucho. Pero volviendo a lo concreto, yo creo que los grupos infiltrados, que lo subieron, vimos imágenes, yo pude ver imágenes de tiradores disparando abiertamente, como se hizo en otras ocasiones en el Maidán y en otras ocasiones, disparando a manifestantes y a fuerzas del orden indistintamente para sembrar el caos. Yo creo que se equivocaron e hicieron una jugada que resultó de más y paradójicamente beneficiosa al gobierno de los ayatolás, y es la quema de mezquitas. Esas 300, más de 300 mezquitas que se quemaron en todo el país, yo creo que es algo que terminó cohesionando, más allá del rechazo a medidas económicas, etcétera, por parte del gobierno iraní, pero terminó dando una voz de alarma porque ningún iraní va a ir a quemar sus propias mezquitas. Y hay un detalle que me parece interesante recalcarlo, Víctor, y es que en Irán, o sea, en el mundo islámico, los chiitas históricamente han sido mucho más tolerantes que los sunitas con otras religiones. Esto es algo histórico. Y en Irán hay muchas iglesias cristianas de diferentes confesiones cristianas, hay sinagogas. Y de hecho, los grupos religiosos que estoy mencionando están contemplados en la Constitución como minorías nacionales. Y se respeta mucho el tema de las iglesias, de los templos. Y yo creo que esto hizo que justamente empezaran a haber un montón de manifestaciones a favor del gobierno y en contra de esto que se había hecho,
Y yo creo que esto, que obviamente no va a salir a decirlo Donald Trump, pero yo creo que estas informaciones, evidentemente, como nos llegan a nosotros, le deberían llegar a presidentes de los Estados Unidos, evidentemente le mostró la otra cara de la moneda, que también hay que decirlo, vieron policías quemados vivos, decapitados, como en esa especie de revolución de color que también se intentó hacer en enero de 2022 en Kazajstán, país también musulmán. Pero yo creo que eso es lo que les hizo salir el tiro por la culata. Y también esto que pedí, con esto cierro, así seguimos charlando, también este pedido de Netanyahu, hay quienes sostienen, porque este trascendido yo también obviamente me llegó a través de diversas fuentes, y hay quienes especulan que la decisión fue porque tenían el temor que la defensa iraní ante un ataque respondiese de una mucho mejor forma que en la guerra de los 12 días, que se vio desbordada al comienzo de la operación israelí. Ahora tiene muchas mejores defensas, recibió defensas S-300 y S-400 de Rusia, también recibió otro tanto de China. ¿Y de España Y también? el temor de Netanyahu era que no se le pudiese infligir el suficiente daño y que la respuesta fuese devastadora para Israel. Que nosotros pudimos ver, Víctor y Lisette, imágenes que yo por lo menos nunca en mis 54 años de vida había visto tal grado de destrucción en ciudades israelíes cuando fue la guerra de los 12 días. Digo, castigo con misiles que llegó concretamente a Tel Aviv, a Jaffa y a otras ciudades que nunca habían sido tocadas. Entonces yo creo que esto lo debe haber hecho recapacitar a Netanyahu, y por sí solo Donald Trump yo no creo que se quiere embarcar en algo que también puede tocar intereses estadounidenses en Medio Oriente. Ojalá que así sea. No podemos obviar, Cristian, las revueltas internas, haciendo énfasis en las mujeres, que, claro, por el tema religioso son muy reprimidas, ¿no? ¿Cuál es su evaluación de esto? ¿Podría incrementarse? ¿Logrará el gobierno iraní mermar esto? A ver, yo creo que lo fundamental, más allá de que, por supuesto, hay grupos que se sienten afectados, hay diversos grupos que se sienten afectados por las leyes que tiene la República Islámica del Irán. Su nombre mismo marca cómo es una teocracia, como Arabia Saudita también es una monarquía de corte absolutista, diría yo, y diversos países tienen diversas legislaciones con las cuales podemos estar más a favor, más en contra, pero son particularidades. Más allá de eso, porque también hay que tener en cuenta algo, Lisette, si la mayoría de la población iraní estuviese en contra del gobierno, caería indefectiblemente. No hay gobierno que se pueda mantener eternamente a espaldas de la voluntad del pueblo. Esto se vio ahora que se infla la imagen del heredero, supuestamente heredero, Reza Pahlavi, el hijo del Shah del Irán, Sí. que fue depuesto en el año 1979, realmente con una reacción de la sociedad que venía del el derrocamiento de Mossadegh, que fue un líder que quiso nacionalizar el petróleo y fue depuesto, fue por un golpe de Estado llevado a cabo por la CIA y el MI6 británico. Entonces, a lo que voy concretamente es que más allá de esos grupos, minorías o no, que se sienten afectadas por la rigurosidad de algunas leyes islámicas, yo creo que lo que sí puede poner en jaque a la República Islámica, o a su gobierno por lo menos, son los desaciertos en las cuestiones puntuales que afectan la vida práctica, económica, el trabajo de la sociedad. Como lo vimos al inicio de esta revuelta, ¿no? Algo concreto, la caída, el desmoronamiento del rial, del valor de la moneda en algo así como entre un 50 y un 70%, una inflación que se disparó, los alimentos básicos que también por efecto de esto mismo incrementaron, multiplicaron su valor, e incluso se llegó a escasear estos elementos básicos. Entonces yo creo que
más que el tema de que se hablaba de minorías sexuales, grupos LGBT que salían también a plantear algunas cosas, yo creo que más allá de esas cuestiones que tienen que ver con minorías, lo que sí, y por eso recalco, es algo que creo que va a tener que afinar la puntería, por decirlo de algún modo, el gobierno de rever cuáles son los factores más allá de las sanciones que hacen que tengo una economía que realmente no da pie con bola en cómo encontrarle la vuelta. Siendo un país que tiene semejantes riquezas, hay que ver también que hace 3 años que tienen una sequía tremenda. O sea, no las tienen todas con ellos en este momento, pero evidentemente, por ejemplo, Lisette, hace ya bastante tiempo que con Rusia el comercio bilateral se hace entre rublos y reales y decimos que el Real hace nada cuando empezaron estas revueltas justamente porque se desmoronó, se devaluó tremendamente el Real. Y fíjense qué paradoja que Rusia, siendo el país más sancionado en guerra, etcétera, Bloomberg, no digo Russia Today, digo la agencia Bloomberg, a fin del año pasado, a fin de 2025, hizo un estudio mediante el cual declaró que la moneda de mejor desempeño a nivel mundial fue el rublo ruso. Entonces, yo creo que de vuelta, no todo lo podemos explicar cómodamente desde es por las sanciones. Creo que también requiere de los gobiernos que sí, injustamente porque las sanciones unilaterales no están contempladas por las Naciones Unidas, porque es algo que se tiene que dar en el marco del Consejo de Seguridad. Evidentemente, aunque sí sean un problema, no todo se tiene que achacar a eso, porque si no es como que también resulta una posición cómoda. Bueno, pues la verdad es que nos sentimos pues muy agradecidos, Cristian La Mesa, quien es un destacado analista geopolítico internacional directamente desde Buenos Aires, Argentina, que ha estado en vía Zoom con nosotros analizando esta situación de este conflicto que se está viviendo entre Estados Unidos e Irán. Antes de despedirte brevemente, Groenlandia, ¿le ves alguna relación con respecto a la política internacional de Trump y aprovechar después de Venezuela ahora este enfrentamiento que aunque es viejo con Irán, pero se atiza más ahora y el tema Groenlandia por la correlación de fuerza con los países europeos que han hecho resistencia? Es fundamental el tema que planteas, Víctor, y no sé con qué tiempo disponemos, pero básicamente, como para resumirlo, yo te diría que en la agenda de Donald Trump, Groenlandia es el principal tema, es el primero. Es vital porque tiene una gran cantidad de riqueza en tierras raras, algo que necesita estratégicamente Estados Unidos para justamente el programa de reindustrialización que quiere hacer Donald Trump. Es vital, es el acceso a esos recursos. También le da una posición que ya tiene como país ártico a través de Alaska, pero le da también más amplitud en el tema ártico, a pesar de que Rusia siempre va a ser imbatible porque tiene el 50% de la superficie del Ártico es soberanía rusa, pero digamos que es esencial. Y aparte para algo que también es muy importante y que lo viene marcando Donald Trump desde que ganó, ni siquiera que cuando asumió, ya cuando ganó marcó claramente cuál era su área de influencia, que es toda América. El hemisferio occidental, yo esto lo decía cuando justamente ganó las elecciones y fue que habló de Groenlandia, de Canadá como el Estado 51, México, el Canal de Panamá. Yo dije, Donald Trump entiende que el mundo es multipolar y quiere que Estados Unidos sea uno de los tres grandes polos, junto con Rusia, junto con China y lo que está haciendo con Groenlandia, más allá de esto que por eso no va a haber vuelta atrás. Groenlandia va a ser de Estados Unidos. Eso podemos firmarlo ya. Y lo que hace es marcar con Rusia y con China su área de influencias, donde él pretende ser respetado y que esto sea también parte de lo que sucedió con Venezuela, que a mi modo de ver no se puede justificar la violación de la soberanía y de la inmunidad presidencial como lo hizo Estados Unidos, porque es abrir la puerta del infierno y la caja de Pandora, pero está mostrando fuerza, también hay que
decir algo que yo sostengo. Hoy Estados Unidos no es lo que fue, es un país que es débil, entonces tiene que sobreactuar la fuerza, y digo débil respecto a las grandes potencias. Que se entienda esto, por favor, respecto a Rusia, respecto de China. Entonces tiene que sobreactuar también Donald Trump. Eh, y, y también es darle un poco una bofetada en la cara a la OTAN europea, que como todos sabemos, si Donald Trump no se esfuerza en ocultarlo, a la mayoría de los líderes del viejo continente los desprecia profundamente Ya lo ha demostrado. por su ideología, porque son globalistas, porque son sirvientes de las corporaciones. Donald Trump, nos guste o no, es un soberanista, entonces también es una buena oportunidad para humillarlos públicamente, como le encanta hacerlo, y podemos remitirnos a muchos videos. Así que la suerte de Groenlandia ya está echada. Yo no descarto, que lo decía irónicamente hace ya muchos meses y ahora ya se está hablando concretamente, yo decía que les tiene que dar un bono de bienvenida a los habitantes de Groenlandia, y que así le va a salir baratísima la compra de la isla ártica. Y ya se hablaba que estaban especulando algo de $100.000 por cabeza, y yo también decía un poco en broma, un poco en serio ayer, que se ponga un poco más generoso, que dándole $1.000.000 por cabeza serían 60.000 millones de dólares, y para las riquezas que tiene Groenlandia sería una compra de oferta. Gracias, Así Cristian. que por un medio u otro lo va a obtener, eso pónganle la firma. Bueno, Gracias. mantendremos la mirada sobre el tema. De nuevo, gracias por permitirnos este contacto, y quién sabe en el futuro volver a invitar a Cristian, Claro que sí. que con tanto tino nos ha dado su mirada sobre este conflicto en Irán, y ahora con este tema de Groenlandia. Hacemos una pausa aquí en La Mirada, y al regreso vamos a compartir con ustedes lo mejor de la semana.